mi boca. Y el otro día el Señor me mostraba que un corazón sano es un corazón que adora. Cuando el corazón no está sano, está preocupado, está herido, está lastimado, el corazón no quiere adorar. El corazón quiere volver a Egipto y comer pepinos y cebolla. ¿No le ha pasado? Que como que uno quiere, ay Señor. El otro día alguien me decía, desde que estoy en Cristo me pasan tantas cosas difíciles. Y sí, te van a pasar, porque Dios nos limpia. Y esa limpieza requiere que nuestro cuerpo, que nuestra carne muera. Y si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Frutos dignos de alabanza, frutos dignos de arrepentimiento, no puede llevar. Entonces, el morir duele. Cristo murió por nosotros en la cruz. Y no es escritura, es un buen testimonio. Porque dicen, mira, a pesar de todo, igual está leyendo la Biblia. O igual está tratando de cambiar su vida. El verso 3 dice, engrandeced a Yahweh conmigo. Y exaltemos a su nombre. Que en esta noche, hermanos, ustedes podamos todos juntos con los salmistas engrandecer el nombre del Señor. ¿Sí? Todos juntos. Dígale a que está a su lado, engrandece a Dios conmigo. Así que Padre querido, en el nombre de Jesús, gracias por traernos esta noche, gracias por convocarnos en esta noche. Y aquí estamos para decirnos uno al otro, como unción corporativa, como el cuerpo que somos. Engrandeced a Yahweh conmigo. Y hoy queremos engrandecerte, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre que sobre todo nombre, Señor. Por eso que entregamos este salón, este lugar en tus manos. Declaramos que ángeles bajan y suben, que este lugar se convierta en un Mahanaín en esta noche, Señor. Para que de corazón y con nuestro espíritu, Señor, pensando de que nuestro cuerpo se une a nuestra alma a nuestro espíritu a tu espíritu, Señor. Para que tengamos ese encuentro personal que necesitamos cada día, Señor. Y que si hay dolor, si hay temor, en el tiempo de adoración se vaya. Si hay dificultad, hoy nada cuenta. Lo único que hoy cuenta es que tenemos los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, y que te vamos a adorar. Eso es lo que cuenta. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, todos juntos, los hijos que has salvado en este lugar, Señor. Adorarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Por ahí vi una persona nueva, ahí. Sofía. ¿Y el que está al lado tuyo? ¿Su nombre? David. Bueno, bienvenido. ¿Vení de otra congregación? Más o menos. Bueno. Esas palmas más o menos la bienvenida, ¿eh? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías, en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Zacarías hay un tema muy interesante que se desarrolla entre Josué y el ángel de Dios. Que sabemos que ese ángel de Dios era Jesús, no era un ángel común, ¿sí? Eso se llama teofanía. Porque estaba Jesús ya presentándose antes de que había nacido ya de María, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Bien, vamos a esa charla que tenía Jesús con el sacerdote Josué, era que el sacerdote estaba en pecado. Y en un solo día le quitaron su pecado, ¿y qué más hicieron?
y le cambiaron las vestiduras. Bueno, lo mismo hace con nosotros el Señor. Dice que nosotros fuimos trasladados porque no podíamos quedarnos donde estábamos. Entonces el Señor nos trasladó de este reino de la tierra, del reino de la tiniebla donde estábamos. ¿A dónde nos trasladó? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, estando en ese otro reino, ya el Padre nos ve a través de la sangre de Cristo. Por eso es que nos ve perfectos, nos ve como hijos. Mucha gente dice, no, yo no soy perfecto. Seguramente en nuestras actitudes, muchas veces en nuestras acciones, creemos que no somos perfectos. Pero el Padre, a través de la sangre de su Hijo, nos ve perfectos. Porque nos ve su Hijo. Dígame si eso es exclusivo para sus hijos. Y eso es para nosotros. Y eso es lo que trae alegría a nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros también, no solamente nos cambió la vestidura cuando nos trasladó, sino que cada vez que nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, con sinceridad, hay arrepentimiento genuino, también nuestras vestiduras son cambiadas. ¿Por qué? Porque las vestiduras se manchan. ¿Me comprenden? Entonces, hay una palabra que yo quería compartir hoy con ustedes, que está en este capítulo 3, en el verso 9, que dice, pongo una piedra delante de Josué. Ya le había perdonado los pecados, ya le había cambiado la ropa, pero ahora, ¿qué más hacía? Dice, pongo una piedra delante de Josué. Es una piedra única. O sea, que no había otra. Es única. En la cual hay, ¿cuántos ojos? 7 ojos. Yo mismo esculpiré su inscripción, dice. Quitaré el pecado de la tierra en esa roca, en esa piedra. Y esa piedra, acá las chicas hicieron una inscripción y un dibujo hermoso, tiene 7 ojos. ¿Qué hacen esos 7 ojos en la tierra? Le voy a pedir a alguien, a algunos hermanos, uno que me busque 2 de Crónicas 16:9. A ver, Avi, 2 de Crónicas 16:9. Allá atrás, Juan, búscame Salmos 34:15. Micaela, búscame Salmo 33:18. Adrián, búscame Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. ¿Qué hacen esos 7 ojos? Porque no están ahí en la piedra para estar estático y para quedarse quieto, sino que esos 7 ojos, con esos 7 ojos hay un propósito. Y un propósito para nosotros como hijos de Dios, un propósito para la iglesia. Avi, 2 de Crónicas 16:9, bien fuerte. Párate. No, el versículo de solamente. Dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón íntegro hacia Él. ¿Qué hacen los ojos del Señor? ¿Qué es contemplar? Es mirar, es observar. O sea, ¿quién está mirando? Estos 7 ojos están mirando toda la tierra. Pero no solamente que mira porque mira. Cuando uno contempla algo, cuando uno se deleita porque una flor, no sé, una novia, alguien que está bien vestido, y uno mira y no puede dejar de mirar. Eso es contemplar.
cuando hay algo es agradable a tus ojos, entonces vos contemplás eso. Dígame si no es maravilloso. Bueno, eso es lo que el Señor hace con nosotros, nos contempla. Pero ¿a quiénes contempla? ¿A cualquier persona? ¿A cualquier hijo? A los que andan con corazón recto. En otras versiones habla del corazón justo. Entonces, qué lindo que nosotros podemos decir, Señor, gracias por contemplarme. Hay un salmo que no lo encontré, pero habla de que cuando Dios nos canta también. Qué hermoso poder estar en el Espíritu y poder escuchar. Debe ser un sonido maravilloso el que Dios te cante, ¿sí? El otro pasaje, Salmo 34, 15. ¡Qué hermoso! O sea, ¿nunca usted tuvo un grito de auxilio? Señor, mira lo que me está pasando, no doy más. ¿Alguna vez estuvo con un grito de auxilio? Claro que hemos estado. ¿Me entiende? Entonces, ¿Él qué está haciendo? Él nos está mirando y Él está atento. A veces hace algo y a veces no hace nada. ¿Por qué? Pues solamente te contempla y está esperando en fe. ¿Cómo vos vas a manifestar tu fe en la situación que estás viviendo? Y a veces es difícil, pero ahí está, que si yo creo que Él me está mirando, que Él me está escuchando, yo tengo fe, esa fe emuná, que en algún momento algo va a hacer. De donde estoy me va a sacar. Salmo 33, 18. Amén. Los ojos de Dios, ¿con quién más están? Con los que tienen temor. Con los que... ¿Qué sería el temor? Mucha gente dice, ay no, el temor es tener reverencia. El temor, hoy vamos a hablar de los 7 espíritus y ahí alguien va a hablar sobre el temor. El temor es tener respeto. Yo tengo miedo a pecar. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que cuando uno peca conscientemente, sabiendo que a Dios eso no le agrada, y bueno, hay consecuencias. Entonces yo para mí, no sé, para muchos otros hablan de que es respeto, que es reverencia. A mí me da miedo. ¿Me entienden? Porque sí. Qué bueno, hermoso está ese pasaje. Sí. Bien, y primera de Pedro 3:12, ¿qué dice? Bueno, es más o menos lo que estaba también leyendo recién Ezequiel. O sea, ¿qué es lo que Dios busca entonces de sus hijos cuando clava sus ojos en nosotros, cuando nos está contemplando? Que seamos rectos, que seamos justos, que seamos buenos, que nos alejemos del mal. Y a veces el mal te contamina. ¿Por qué? Porque viene otra persona, no hagas esto, vamos a hacer esto. Y a veces el mal nos contamina. Y ahí es donde yo tengo que ser valiente y salir de ese mal. ¿Por qué? Porque yo no tengo que ver a la otra persona, no tengo que ver a mi familia, no tengo que ver a mi amigo, yo tengo que ver qué Dios quiere de mí. Y hoy estamos aprendiendo esto, que los ojos de Jehová, los ojos de Yahweh nos están mirando, nos están contemplando. Entonces yo me debo a lo que Él me está pidiendo en la palabra. ¿Es fácil? No. ¿Me entiende? Pero dice que los mandamientos, cumpliendo los mandamientos con Él, en primera de Juan dice que los mandamientos no son gravosos. Yo sola, ¿los puedo cumplir? No. Pero si yo camino de la mano del Señor, sí los puedo cumplir. Porque Él es el que me fortalece, Él es el que me llena, Él es el que me da.
Y hay otro pasaje que yo quería leerle, muy interesante en Zacarías, que esto va a ser para que ustedes busquen algo, no hoy. El capítulo 4 habla de una visión. Dice, y el ángel que hablaba conmigo, o sea, sigue estando el ángel con Josué. Dice, el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó. Josué ya se había dormido. Dice, como cuando un hombre es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí veo un candelabro de oro con su tazón encima. ¿Y cuántas lámparas tenía? 7 lámparas también sobre él, y con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Sí, hoy no han puesto el menorá, justo que estoy hablando de este tema. Dice, proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto? O sea, Josué estaba viendo y no entendía lo que estaba viendo. Muchas veces a nosotros también nos pasa que el Señor nos muestra algo y no sabemos de qué es lo que nos está mostrando o de qué nos está hablando. Dice, proseguí y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿pero qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿pero no sabe qué es esto? Dije, pero no, Señor mío. Así respondió y me explicó. Aquellas 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Y hoy estábamos cantando lo que hay en los cielos y en la tierra. Los ojos de Dios recorren toda la tierra. Y ya habíamos leído para qué, ¿sí? Y le dije, ¿pero qué simboliza esos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Cuando estuvimos en Salta la última vez con el pastor Fernando, ¿qué era el candelabro? ¿Se acuerdan? La iglesia. ¿Se acuerda que dijo que podemos, cuando estamos solos, podemos ser lámparas? Pero cuando estamos solos, como que esa lámpara se va a ir apagando. Pero cuando estamos en el candelabro, en el cuerpo, la lámpara no se puede apagar. ¿Me entiende? Entonces el candelabro es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es maravilloso este pasaje, hermano. Dice, y aquellas 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Y le dije, ¿qué simbolizan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Del candelabro es la iglesia, recuerden esto. E insistí, ¿qué simbolizan las ramas de olivo que están al lado de los 2 canales de oro? Que vierten de sí un aceite dorado. Qué maravilloso, ¿qué están vertiendo estos 2 olivos? Un aceite dorado. Ahora, yo el otro día estábamos hablando con Gemima, mi hija. ¿Qué son? ¿Quiénes son estos 2 que está el candelabro? ¿Quiénes son estos 2 que están a la derecha y a la izquierda y que vierten aceite dorado? Eso va a quedar para que usted lo busque. Pero no lo busque en Google. Cuando yo estuve en el seminario, a mí me enseñaron de que estos 2 eran estos 2 que no habían conocido muerte, que era Elías y Enoc. Después aprendí en otro tiempo, por eso les comento porque esto dice Google. En otros comentan que es Zorobabel y Josué. Pero ellos dos sí conocieron muerte. Pero no es ni Enoc ni Elías, ni Zorobabel ni Josué. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Es preguntarle al Señor. Y cuando tenga la respuesta,
vamos a escribir. A ver qué nos dice el Señor. ¿Quién es? Porque no, de ellos no se desprende cualquier aceite. Se desprende un aceite dorado. ¿Para qué sirve el aceite? Mírenme a mí, dejen el niño. ¿Para qué sirve el aceite? Para sanar, para ungir. Sí, ¿para qué más sirve el aceite? Para sacar amargura, para sanar. Tiene muchas propiedades el aceite, hermanos. Pero de esto no era cualquier aceite, era un aceite dorado. Y el dorado tiene que ver con la belleza, con la adoración, con la exaltación, con la gloria misma. Pues yo sé que usted ya se está imaginando quién puede ser estos dos, pero no se imagine, ore. Y preguntemos al Señor, Señor, mostrame vos. Y yo sé que más de uno va a poder ver una visión, o el Señor le va a decir quiénes son. ¿Sí? Bien. Entonces dice, ¿qué simbolizan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? E insistí, ¿qué simbolizan las dos ramas de olivo que están al lado de los dos canales de oro que vierten de en sí un aceite dorado? Y me contestó, ¿acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? Le dije, no, Señor mío, yo me imagino yo hablando así. Entonces, y dice, y respondió, estos dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, son dos ungidos, o sea, no le dijo quién era, son dos ungidos, y el Señor nos va a mostrar a nosotros quiénes son esos dos ungidos. Amén. Así que ahí lo vamos a encontrar. Bien, entonces ahora vamos a pasar a Isaías, el capítulo 11, el verso 2, allí nos habla de los 7 espíritus, cómo son cada uno, cómo se llaman esos 7 espíritus de esos 7 ojos. Ahora escúchenme bien. Van a pasar unos hermanos, cada uno va a hablar de un espíritu versus una abominación que está en capítulo 6 de Proverbios. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente, escúcheme bien. Capaz que van a hablar del espíritu de temor, o capaz no van a hablar, o del espíritu de consejo, o del espíritu de inteligencia, y usted se da cuenta que no lo tiene. Después de que ellos enseñen, de que cada uno, vamos a suponer, Elena, ¿cuál tenés vos? El espíritu de entendimiento o inteligencia versus las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces ella va a pasar y ella va a hacer un comentario de qué es ese espíritu. Si ella va a preguntar, ¿alguien no tiene el espíritu de inteligencia? Se para y se va a orar por esas personas que se paran para que el espíritu de inteligencia esté. ¿Entienden? ¿Por qué esto? Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tener los 7 espíritus de Dios. ¿Saben por qué? Les voy a leer un pasaje que está en Apocalipsis, en el capítulo 13, el verso 1. Escuchen esto. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Si nosotros como hijos de Dios no tenemos los 7 espíritus, ¿cómo vamos a luchar con una bestia que está bien equipada? Que no solamente tiene los 7 cuernos, sino que también tiene 10 cabezas. La única manera que el Hijo de Dios sea victorioso es que camine en esta tierra con los 7 espíritus encendidos. ¿Me entienden? Por eso que hoy el Señor nos está hablando de que eres la piedra con los 7 ojos que recorren toda la tierra.
nos está hablando de que Él es los 7 espíritus. Y esos 7 espíritus se los entrega a la iglesia. Esos 7 espíritus es una herramienta, es un equipamiento que el Señor le da a sus hijos para que puedan luchar contra la tiniebla. Si yo no tengo el espíritu de temor, si no tengo el espíritu de conocimiento, si no tengo el espíritu de inteligencia, si me falta uno, son 7. Pero si ya me falta uno, ¿puedo luchar con el que tiene 7? Si yo tengo 4, tengo 5 o tengo 3, ¿puedo pelear con el que tiene 7? No puedo. Entonces el Señor quiere que nosotros nos equipemos. El Señor nos da la palabra para equiparnos, equipar a los hijos, equipar a la iglesia, para que la iglesia tenga las herramientas para pelear con la tiniebla. Y no solamente porque está acá en Apocalipsis que usted dice, ay no, pero para esto falta mucho. Diariamente peleamos con la tiniebla. Diariamente. Por eso la palabra dice en Pedro, resistid al diablo y huirá. Pero a veces no podemos resistirlo porque no estamos equipados. ¿Me comprende? Entonces en esta noche que podamos aprender a equiparnos con lo que el Señor nos dio ya un abanico de herramientas para poder tener en nosotros ese equipamiento para pelear con la tiniebla. Le voy a pedir a esos 7 hermanos que tienen la palabra que puedan pasar. Se han venido equipados, se han venido bien preparados. Bien, vamos, Isaías capítulo 11, el verso 2 empieza con el espíritu de Yahweh sobre nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? El espíritu. ¿Usted está seguro que en su vida tiene el espíritu de Yahweh? No me diga a mí nada. Quiero que el primero lo tiene Albano. El pastor Albano tiene el primero, el espíritu de Yahweh, entonces él va a profundizar esto. Después, cuando ella lo profundicen, él va a preguntar, ¿alguno de ustedes cree que no tiene el espíritu de Yahweh? Si usted está seguro que sí lo tiene, se queda sentado. Si usted cree que todavía le falta, se para y él va a orar por usted o por los que se paren. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Bien, dígame amén entonces, porque si no yo no sé si usted entendió o no. O sí, o qué sé yo. Albano. Bueno, bendiciones. El Espíritu del Señor. Para mí, meditando en el Espíritu del Señor conforme las Escrituras, yo puse como el Espíritu del Señor es aquel que nos energiza o nos capacita para cumplir el propósito de Dios y nos añade poder. ¿Bien? Porque entendía el caso de Sansón, de Gedeón, que sobre ellos caía el Espíritu. ¿Bien? Y a partir de ahí ellos tenían un poder, pero solo el Espíritu del Señor, la función que tiene es añadirnos a nosotros lo que nos hace falta para cumplir el propósito. ¿Bien? El pasaje por excelencia es Lucas, capítulo 4, versículo 18, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y así relata una serie de propósitos. Bien, pero ¿qué dice acá? Porque esta lectura sí está en Isaías, pero también la lee Jesús. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. ¿Sí? Entonces, yo entendía que el Espíritu del Señor es para nosotros, pero es para que nosotros podamos cumplir el propósito que tenemos en nuestras vidas. ¿Bien? Los ojos altivos. En contrapartida de esto,
hay algo que el Señor aborrece, y entre las cosas que aborrecen están los ojos altivos. Los ojos altivos no tienen que ver nuestros ojos, la posición de nuestros ojos. Los ojos altivos hablan de orgullo, de arrogancia, y algo que me llamó mucho la atención que dice mirar con desprecio. Que a mí me gusta decir, en vez de mirar con desprecio, es mirar quitando el precio a las personas. Porque en Cristo nosotros tenemos un valor, pero cuando tenemos ojos altivos, miramos a las personas no por el valor que tienen en Cristo, sino por el valor que nosotros consideramos que pueden tener. ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas que aborrece Dios, los ojos altivos, que puede ser orgullo, arrogancia y una mirada que le quita el valor a las personas, a los hijos de Dios. Pero no tiene que ver con los ojos, tiene que ver con una actitud del corazón. Bien, que la actitud de mi corazón es lo que se refleja a través de la mirada. Si ustedes ven a alguien que mira con orgullo, con arrogancia, o que mira como que de arriba y te quita el valor, ya sabemos que no es tanto los ojos, sino es la actitud, es lo que hay en su corazón. Por lo general, una persona que tiene ojos altivos, el patrón más fuerte y más predominante es el orgullo. Y el orgullo, algo de interesante que tiene, es que esto lleva a alejarte de Dios, ¿sí? Entonces, alejarte de Dios, ¿en qué sentido? En aquellas personas que no se congregan, puede ser, pero también nosotros, que sí nos congregamos y estamos acá y decimos somos morada de Dios, pero estamos alejados del Señor. ¿Se entiende? Entonces, el orgullo hace eso, hace que nosotros nos alejemos del Señor, como meta de los ojos altivos, podríamos decirle. Entonces, podemos estar acá reunidos, levantar nuestros bracitos y decir, somos morada de Dios y Cristo vive, pero si los ojos altivos están fuertes en nosotros, estamos alejados de Dios, estando en la casa de Dios. ¿Se entiende? Entonces, bueno, el Espíritu de Dios, yo lo relaciono mucho con el Espíritu Santo. Escrituralmente no hay una conexión, pero hay un río que como que se conectaría. ¿Bien? Entonces el Espíritu del Señor es esa fuerza que nos añade a nosotros para cumplir el propósito. ¿Bien? Y la pregunta. ¿No? Bueno, y la pregunta es, ¿a quién le hace falta el Espíritu del Señor en sus vidas? Para cumplir su propósito. Sí. Bien. Bueno, vamos a orar todos juntos en acuerdo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, nosotros, junto con los que están en pie, Señor, nosotros reconocemos que nos falta este Espíritu, Señor, que nos falta esta lámpara, papá. Y delante de estos testigos, delante de tus ángeles también, papá, nosotros oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que en este Shabbat, en estas puertas abiertas, vos enciendas, Señor, esta lámpara. Que vos enciendas, Señor, esa lámpara en nuestro espíritu, Señor. Para que el propósito, la meta, el destino, Señor, de nuestras vidas se vuelva a equipar. Vuelve a traer convicción a nuestras vidas, papá. Vuelve a completar eso que nos falta, eso que hemos perdido, Señor. Te pedimos perdón por el orgullo, la arrogancia, por creernos Dios y quitar el valor a tus hijos. Y te pedimos que energices nuestras vidas, papá. Que añadas fe, que vuelvas a restaurar ese aceite en esta lámpara, Señor, que hemos descuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 11, que son los 7 espíritus versus o la contraposición de
las 7 abominaciones, las 7 cosas que Dios abomina, que está en Proverbios 6. Y Jemima le tocaba entonces el espíritu de sabiduría contra la posición de la mentira. Bien. Hay una palabra que me llamó bastante la atención en el hebreo cuando habla de la sabiduría, porque por ahí a veces la sabiduría uno la relaciona con que es mucha inteligencia, ¿no? Como que es el que es más inteligente, pero en realidad no tiene que ver con el coeficiente intelectual ni con lo que uno cerebralmente puede pensar, sino que en realidad me llamó la atención esto. En el original, en el hebreo, utiliza esta palabra, es aplicar correctamente el conocimiento conforme a la voluntad de Dios. Sí, se lo repito, sabiduría en el hebreo quiere decir, cuando habla en Isaías 11:2, aplicar correctamente el conocimiento conforme a la voluntad de Dios. El conocimiento que se refiere a lo que nosotros conocemos de las cosas del Padre. Bien, entonces, yo conozco como un ejemplo, yo conozco que tengo que andar en verdad. ¿Sí? Sabemos que todos tenemos que andar, no solamente tenemos que decir la verdad, sino tenemos que andar en verdad. Yo soy sabia si lo que conozco lo aplico. Es decir, que el espíritu de sabiduría nos hace ser coherentes. ¿Bien? Porque lo que conozco lo pongo por obra. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Y en eso tiene que ver con que tomemos decisiones correctas. ¿Sí? Decisiones justas, porque como conozco la voluntad de Dios, lo aplico a mi vida. ¿Bien? Tiene que ver con que yo puedo gobernar. Porque yo no puedo gobernar si lo que conozco no lo aplico. Tiene que ver también la palabra que me llamó la atención con la excelencia. Es decir, conozco los planes de Dios, listo, los hago de manera excelente. No solo los hago, sino lo hago con excelencia. Es decir, el Señor me manda una encomienda. Yo con el espíritu de sabiduría voy a trabajar con excelencia para hacer y realizar el plan de Dios. Y tiene que ver con estar de acuerdo con los principios que vienen de parte de Dios. Esta palabra del acuerdo es bastante importante porque a veces conocemos los principios de Dios y no los aplicamos porque somos rebeldes, y eso quiere decir que no estamos de acuerdo con el principio de parte del Padre o de parte del cielo. Ahora, lo contrario tiene que ver con la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, también acá está la palabra en hebreo, tiene que ver con el ser falso, pero con la falsedad que es deliberada, es decir, lleva una vida de constante falsedad. ¿Sí? Tiene que ver con el engaño intencional. La lengua mentirosa no se refiere puntualmente con esta palabra a que justo hoy mentí, ¿sí? Como una mentira del día de hoy, no que practico la mentira, ¿bien? La lengua mentirosa se refiere a aquel que practica justamente la mentira. Entonces, con un engaño intencional, yo te engaño de manera intencional. Tiene que ver con distorsionar la verdad. Y ojo que esto, no hablamos solamente de distorsionar la verdad en alguna discusión o alguna historia. Tiene que ver con distorsionar la verdad de Cristo. Es decir, cuando yo utilizo una palabra para fundamentar el pecado, eso es distorsionar la Escritura también. Cuando yo utilizo una palabra o una interpretación de la Escritura a mi favor, para mi proceso, eso también es lengua mentirosa. Y la parte de la injusticia. Ahora, esta palabra que se utiliza para mentirosa, también se utiliza en la Escritura para describir a otras personas. ¿A quiénes? Al falso testigo, al profeta que es mentiroso. Ojo que dice, profeta es aquel que dice lo que vio y está mintiendo. Eso es, el profeta mentiroso. Es el que está diciendo, yo recibí y no recibiste nada. Eso es lengua mentirosa. Y a la palabra idolatría. Entonces, la lengua mentirosa, que tiene que ver con la falsedad, no nos hace a nosotros ser personas coherentes. Y la sabiduría, que es lo contrario, es el espíritu de sabiduría,
el que a nosotros nos hace ser personas coherentes. Que se nos grabe esto, a mí me impactó, aplicar correctamente lo que conozco de Dios para hacer su voluntad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es sabiduría? Aplicar, leamos, correctamente el conocimiento conforme a la voluntad de Dios. Conozco del Padre, lo aplico a mi vida, soy coherente y no me sé hacer mentiroso. ¿A cuántos de acá? ¿A quién le hace falta este espíritu? Le pedimos que nos pongamos de pie y vamos a orar. No importa, no se sienta avergonzado si tiene que pararse en los 7 espíritus. Lo importante es que hoy salgamos equipados con los 7 espíritus. Y que cada día podamos empezar a orar, Señor, yo quiero caminar en los 7 espíritus. Porque si no, muchas veces no podemos pelear con la tiniebla. Porque nos falta el equipamiento, ¿me comprenden? Bien, Gemina. Bien. Padre, nosotros te presentamos, Señor, y nos presentamos todas las personas que hasta el día de hoy estamos siendo incoherentes, en donde sí creemos, sí lo sabemos, pero no lo aplicamos para hacer tu voluntad. Señor, hoy nos presentamos, primeramente reconociendo la condición de nuestro corazón, pero también te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy puedas derramar de ese espíritu de sabiduría en cada uno de nosotros. Y también, Señor, nosotros el día de hoy, al tener ese espíritu, confrontamos toda lengua mentirosa, confrontamos toda falsedad, confrontamos toda idolatría que hay en el corazón, el cual no nos permite ser coherente con la voz del Padre. Señor, nosotros con el espíritu de sabiduría que viene de parte tuyo, hoy confrontamos, Señor, el engaño que no nos deja vivir y andar en la verdad, en el nombre de Jesús. Y nosotros tomamos esa sabiduría, Padre, para tomar decisiones correctas, para estar de acuerdo con todos los principios que tenés de reino para nosotros. Tomamos esa sabiduría, Señor, para poder gobernar en el nombre de Jesús. Y sea ese espíritu de sabiduría, Señor, en cada uno de nosotros, para poder hacer correctamente tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Es bien interesante. Hoy a la tarde justamente Roxana pone en el grupo de oración. Ella da un pasaje bien interesante, ¿no? Dice Proverbios 1:20 al 21. Tomen, ustedes pueden ir ella, el que da la clase ya se va. Dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública, la sabiduría clama en los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Y ella pone la sabiduría, es el mundo. Es verdad, es verdad. Por eso es que hay 2 clases de sabiduría, ¿sí? Entonces yo agarré, le hice un comentario y Santiago capítulo 1 verso 5 dice, necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Y yo le puse, ¿verdad? Hay una sabiduría que es lucero. Eso algún día lo vamos a explicar, ¿sí? Que está en Proverbios 8. Pero hay otra sabiduría que es que Dios le da a los hijos maduros. Entonces los que hoy se pusieron en pie para pedir sabiduría, yo declaro que son hijos, no son más duros, ¿no? Sino maduros. Te voy a leer 1 Corintios, capítulo 2, versos 4 y 7. Mirá lo que dice. Acá está hablando el apóstol Pablo y dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar un discurso ingenioso y persuasivo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Escuche esto. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí,
hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo. O sea que sí hay una sabiduría que pertenece a este mundo. ¿Estabas en lo correcto? Dice, o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto se olvidan. No, la sabiduría, la que hablamos, es el misterio de Dios. Dígame si no es maravilloso. Que en esta noche los que han recibido esa lámpara de la sabiduría podrán entender misterios de Dios. Entonces van a poder saber quiénes son los dos olivos ahí que derrama ese aceite dorado. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a continuar con el espíritu de entendimiento y el que derrama sangre inocente, que eso le toca a Elena. En algunas versiones dice espíritu de entendimiento, que por ejemplo en la Biblia Peshita aparece como espíritu de entendimiento, y en la textual y en la Nueva Traducción Viviente y en la textual, en la Reina Valera habla del espíritu de inteligencia. Entonces, bueno, me puse a buscar cuál era la raíz desde el hebreo, ¿no? Y entendimiento tiene dos raíces del hebreo. Lejavín, que significa entender, comprender, y biná, que significa, acá se los leo, que significa separar, significa juzgar, pero como sometiéndose a lo que dice el Señor, ¿no? Inteligencia viene del hebreo secher, que tiene que ver con ser prudente, tener buen juicio o razonar, ¿no? Entonces me gustaba más llamarlo espíritu de entendimiento que de inteligencia, porque relacionaba al espíritu de inteligencia con la raíz secher, ¿sí? Con esta raíz del hebreo lejavín, que tiene que ver con nuestro razonamiento, ¿no? Pero el entendimiento desde la raíz biná tiene que ver con entender según lo que el Señor nos está mostrando, lo que el Señor nos está enseñando. Y algo que me gustaría que leamos es Isaías 11, el versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. ¿Cristo está en nosotros? ¿Amén? ¿Cristo está en nosotros? Amén. ¿Sí? Y en la Peshita dice, brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de su raíz dará fruto. O sea, si Cristo está en nosotros, damos frutos. ¿Sí? Dice en el versículo 2, y reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, nombra los espíritus, ¿no? Y en el versículo 3 dice, y él hará entender diligente en el temor de Jehová. Es lindo, ¿no? Que nos haga entender. Pero en esta versión tiene esta raíz, secher y lejavín. No tiene la raíz que usa la Peshita, que dice, y él resplandecerá en el temor de Yahweh. ¿Vieron lo que dice en Daniel 12:3? Dice que los entendidos resplandecerán como el firmamento, ¿no? Entonces, si tenemos encendido este espíritu, esta lámpara, vamos a resplandecer como el firmamento, ¿no? Yo le decía, Señor, uno se imagina cómo es el firmamento, pero que Él nos muestre cómo es el firmamento, así vamos a resplandecer si tenemos encendido este espíritu, ¿no? Y alguien me puede leer Salmo 119, del versículo 103 al 105.
¿Alguien lo tiene para leer? 103 al 105. Salmo 119, 103 al 105. Hasta ahí. Flor, hasta ahí, gracias. ¿Sí? Fíjense, dice, habla de los mandamientos, ¿no? Entonces, qué importante es seguir sus mandamientos. Primero que nada, tenemos que conocerlos, ¿sí? Y cuán dulces son sus palabras que me dan inteligencia, ¿sí? ¿Y qué hace que yo tenga inteligencia? Que aborrezca la mentira, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros aborrecemos la mentira? Porque podemos decir, no me gusta que mientan, pero ¿de verdad la aborrezco? ¿No? Y para que pase esto, tiene que haber luz en nosotros. O sea, Cristo tiene que estar en nosotros, ¿sí? Y nosotros podemos recibir esa luz de dos fuentes. Si nos guiamos por este origen Binah, ¿sí? Entendimiento como origen Binah, estamos siendo guiados por el Señor. Pero si nos guiamos por la inteligencia, Secher, estamos siendo guiados por la razón. Y cuando somos guiados por la razón, juzgamos bajo nuestros criterios. Nosotros creemos, nosotros razonamos. Yo creo que la hermana me quiso mirar de tal forma y me quiso decir tal cosa. Yo con buena intención puedo ir y dar una palabra a un hermano, pero no estoy siendo guiada por el Espíritu del Señor, entonces no estoy siendo entendido. Por ahí se escucha que uno dice, bueno, pero está en las Escrituras y le di una palabra que es escritural. Sí, pero era para ese tiempo. ¿El Señor te dijo que se la des? ¿O solo era para orar? Ahí estamos siendo entendidos. Cuando estamos unidos a Cristo y nos movemos conforme a lo que Cristo nos está hablando, ¿no? Y relacionando en contraposición con esto de las manos que derraman sangre inocente, podía ver esto, ¿no? Que cuando razonamos, muchas veces nos guiamos con el ojo humano, ¿no? En Isaías capítulo 11, versículo 3 dice, no juzgará según lo que ven sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. ¿Sí? En la otra versión dice arguirá, no arguirá, o sea, no dará razones. ¿Sí? Entonces, esto de las manos que derraman sangre inocente, podíamos ver en Proverbios 6, 12 al 17, específicamente en el versículo 17. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Proverbios 6, 17. Sí, bien. Entonces, ¿qué implica el derramar sangre inocente? A veces nosotros lo relacionamos con el asesinato, con el quitarle la vida a. Pero ¿qué pasa si con nuestras palabras nosotros le quitamos la vida al otro? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo no se luchó con el tema de la murmuración? De la queja. ¿Sí? ¿Alguien puede buscar Gálatas 5:15 y otro que vaya buscando Salmos 97:10? ¿No? Es como yo murmuro de la pastora y empiezo a sacarle pedazos de carne. ¿Sí? Quiero que grafiquen esta situación, ¿no? Eso es la murmuración. ¿Sí? Y yo estoy dañando a mi hermano. Yo estoy dañando al que debiera amar, ¿no? Y muchas veces así arruino una vida, saco a un hermano del propósito.
¿Alguien que lea el Salmo 97:10? Sí. Entonces, el Señor libra a los santos, libra al inocente, ¿no? Y qué importante esto de que nosotros no caigamos en el razonamiento, en el guiarnos por el ojo humano y seamos entendidos en nuestro diario, ¿no? Que nosotros no podamos ver lo que nos conviene, porque muchas veces hablamos conforme a lo que a nosotros nos conviene. Hablamos conforme a lo que a nosotros nos parece. Hablamos conforme a lo que yo entiendo, creo, ¿sí? Y en la palabra dice, no va a ser guiado, dice en Isaías, ni por lo que vea, ni por lo que oigan sus oídos. Entonces, si en muchas ocasiones, si en algunas ocasiones nos hemos dejado guiar por lo que hemos razonado, levantémonos para poder orar por esto. Porque Jesús, por ejemplo, fue inocente, porque Él fue entendido porque supo sujetarse al Padre, ¿no? En Juan 4:11 habla de esto, en Juan 10, 37 y 38 dice, ¿no? Que aún cuando Él le dolió ir a la cruz, Él fue obediente, ¿no? Entonces, somos entendidos cuando somos obedientes a lo que el Señor está hablando. Y esto también implica una renuncia, implica tener fe, ¿sí? Entonces, los que se pararon, primero que nada, empiecen a sacudirse el razonamiento. Sacúdanse. Ahora golpéese la cabeza y dígale que salga el razonamiento. Porque esto es una determinación de cada uno. En el nombre de Jesús, oramos para que la lámpara del entendimiento, Biná, se encienda en cada uno de nosotros. Para que seamos entendidos al hablar, al caminar, al mirar y en cada una de nuestras obras. Seamos entendidos para poder conducirnos en nuestra vida natural. Que seamos entendidos en poder obedecer lo que el Padre esté hablando. Oramos para que nuestro corazón sienta la necesidad de depender del Padre para poder manifestar sus obras. Amén. Amén. Ahora vamos al espíritu de consejo y el corazón que maquina planes perversos. Bueno. Hola. El espíritu de consejo. Yo recibía cuando nosotros estamos conectados al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, mi espíritu va a recibir ese espíritu de consejo, lo cual me va a traer una revelación constante. Tiene que ser esto. Entonces, ¿por qué puse acá buscar? Entonces yo lo busco al Señor en mi intimidad. Entonces yo puedo entender que realmente el espíritu de consejo me va a dar una dirección correcta, me va a dar de hacer lo correcto y no lo incorrecto, de tener una acción concreta cuando tenga duda para tomar alguna determinación en distintas circunstancias que podamos atravesar, y también me va a evitar que yo esté guiándome por impulsos, por emociones. Entonces, el espíritu de consejo, acá el corazón, para que ustedes lo vean mejor, el corazón es un corazón sano, que nosotros tendríamos que tener eso. El corazón sano sería íntegro, puro. Un corazón que realmente está rendido al Señor. Y que, como decía hace rato Elena, que no razona el corazón con la mente, se unen, y ahí es donde perdemos todo.
cuando nosotros razonamos. Pero cuando nosotros tenemos la intimidad con el Señor, mi corazón y mi mente hace que yo haga lo correcto y no me equivoque. ¿Sí? A lo contrario de eso, vemos que el corazón dice maquina planes perversos. Muchas veces nosotros podemos estar acá en la reunión y podemos estar planeando hacer algo porque hemos pasado un día malo. Por ejemplo, yo, tengo a mi esposo y me hizo algo y yo me vine a la congre enojada y cuando vuelva yo ya sé que no le voy a dar la cena. Un ejemplo. Entonces ya está, ya. No cena, listo. Plan perverso. Algo pequeño, ¿no? Pero en sí la perversidad es algo más allá de eso. ¿Sí? Mi corazón dice, tolera lo malo. ¿Puedo yo estar en comunión con el Señor cuando tolero lo malo? No. ¿Qué es tolerar lo malo? Cada uno pues sabrá lo que está pasando y qué es lo que está tolerando. Muchas veces nos hemos hablado de la determinación o poner límite. En este tiempo muchas veces nosotros permitimos cosas que sucedan alrededor y nos callamos. Lo único que hacemos es decir, oramos y listo, ya está. Pero el Señor quiere algo más allá, ¿sí? Con el espíritu de consejo nosotros todo esto no lo tenemos que hacer, ¿sí? Planificar algo malo con intención, eso ya va más allá, ¿no? De tolerar lo malo. Planifico algo malo con intención. Yo me voy de acá, total los hermanos no me ven. El Señor no sé si me verá, estoy dudando, no creo, estoy bien escondida. Y voy a robar, voy a sacar algo, o voy a hacer algo que sabemos que a Dios es abominable para el Señor. ¿Sí? Estamos planificando algo malo con intención ya. Ya no lo estoy premeditando, lo estoy haciendo ya. Mi intención es esa. Yo de acá salgo y voy a hacer tal cosa. No me importa si el Señor le lastimo, no me importa si mi familia me ve. También eso ya es más todavía, ¿no? Actuar sin actuar, piensan hacer un mal. Sin actuar, piensan hacer un mal. Mire el corazón cómo está. Oscuro, enfermo. Una persona que hace un mal se enferma. Hay un dicho que dice, el que mal hace, mal termina, ¿no? Pero se relaciona, ¿no? Porque nosotros acá sabemos que todo lo que se cosecha se siembra, ¿sí? Cuida tu apariencia, pero descuidas tu corazón. Yo vengo bien linda, bien bonita, pintada, pero en mi casa soy una renegona, soy una intolerante con mi familia, le reto y listo. Pero acá en la congre está la hermana Sandra brillando y consejera y hermosa ella delante de los hermanos porque sabe dar una palabra de ánimo, pero en la casa, cero. Apariencia. Cuidemos nuestro corazón, dice. Entretenerse con pensamientos torcidos. ¿Puede uno con eso tener un espíritu de consejo? No. Jamás puedo yo, teniendo un pensamiento torcido, aconsejarle a mi hermana que está por tiene que tomar una decisión y yo le voy a decir lo que a mí me parece y le hago meter la pata a mi hermano. Sí, sácate préstamo, que es la mejor salida que tenés ahora. Total, te hacen planes de 12. Sí, más barato. Y si te falta, yo te ayudo. Soy tu garante, ¿no? Qué mal nosotros muchas veces estamos así. Y nos equivocamos, hermano. Nos equivocamos porque a veces nos desesperamos. Tomamos decisiones a la apresurada. Que el Señor nos ayude. Yo creo que la mayoría necesitamos este espíritu, hasta yo me pongo ahí. Que el Señor nos dé ese don del discernimiento para poder hacer lo correcto. Los invito a que separen los que quieran recibir este espíritu para poder hacer lo correcto y que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas. Padre, nos presentamos, Señor, delante de ti.
Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada en este día, Padre. Necesitamos de este Espíritu. Necesitamos de este Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Para no fallarte, Señor. Necesitamos de esto para ayudar a aquellos que necesitan un consejo. Ayudar a aquellos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros parientes, Señor. Muchos están perdidos, Señor, por andar en caminos equivocados, Padre. Pero en este momento, Señor, te pedimos, por tu gran amor, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el Espíritu de consejo ahora en mis hermanos, Señor. En cada uno de ellos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Amén. Amén. Gracias, Sandra. Ahora viene el Espíritu, una lámpara de poder con los pies presurosos para correr al mal. Bueno, a mí me tocó el Espíritu de poder y meditando en esto, digamos, ayer en el Señor, me entregaba una palabra que es en Hebreo 12, del versículo 1 al 3, que dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y algo que me mostraba el Señor esto, que por medio de este Espíritu nos ayuda a correr esa carrera. Y algo que me decía también era que muchas veces que por medio de este Espíritu nos ayuda a ser determinados. Porque por medio de esta carrera vamos a pasar por muchas pruebas, tanto que nos pone el Señor y cosas que el diablo va a querer meter para que nosotros salgamos. Pero ¿qué nos ayuda muchas veces? La determinación, en seguir adelante y no parar. Entonces, por medio de este Espíritu nos da esa fortaleza de seguir, en decir, pase lo que pase, yo voy a seguir al Señor. Y otra palabra que me daba es en Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Y algo interesante que primero dice, sométanse a Dios, que por medio de este Espíritu nos da esa determinación para someternos al Señor, a hacer su voluntad y a hacer, bueno, Señor, yo te sigo a vos y sé que al seguir tengo que morir. Entonces, al someternos a Él, podemos resistir las tentaciones, podemos resistir lo que el diablo quiere hacer en contra de nosotros. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces nosotros decimos, sí, me voy a determinar, o tenemos ese pensamiento, ¿no? De que voy a seguir tu voluntad, Señor, voy a hacer lo que vos quieras, y todo así. Pero queda en ese pensamiento, y no está esa acción de decir, bueno, lo hago. Y muchas veces también por ese dominio propio que no tenemos. Que viene una tentación, que viene algo que el diablo quiere meternos y caemos fácilmente. Y a esto voy con la contraparte de este Espíritu, que es los pies presurosos para correr hacia el mal, o para hacer el mal. Y cuando yo meditaba en esa palabra, el Señor me mostraba como un caballo sin freno, que corría por su propia senda. Y me daba un versículo que es en Salmo 32:9, que dice: no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acerca a ti. Y otra palabra que en relación a esto cuando la buscaba es en Jeremías 8:6. Habla, he escuchado y oído, han hablado de lo que no es recto, ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera, como caballo que se lance la batalla. ¿Qué me venía con esto? Con esto de pie presuroso para correr o hacer el mal. Que la persona que no tiene ese dominio propio anda por esa senda, hace lo que le parece bien,
Incluso muchas veces acá en la congregación sabemos qué es lo que está mal y sabemos lo que está bien. Sabemos lo que le agrada al Señor y sabemos lo que no le agrada. Sin embargo, ¿qué hacemos? Lo que nos parece a nosotros. Incluso muchas veces teñimos la palabra del Señor para hacer lo que nos parece bien. Y al hacer cosas que nos parece bien, estamos haciendo mal. Entonces son esas personas que van por su propio camino, que no buscan el consejo, que no buscan, digamos, la voz del Señor, sino que siguen su propia voz. Y al seguir la propia voz de él mismo, de la misma persona, va por ese camino haciendo el mal. Así que los invito a pasar lo que sienten que le falta a este espíritu para poder orar. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti con un corazón sincero, Señor, y con un corazón abierto y dispuesto, papá. Primeramente para pedirte perdón, Padre, porque muchas veces por falta de determinación y por falta de un dominio propio, Señor, no podemos permanecer en la carrera para cumplir tu propósito, papá. Y oramos, Señor, que sea por medio de tu misericordia y por medio de tu amor, papá, encendiendo esta lámpara, colocando ese aceite, Señor, desde el cielo, Señor, para que este espíritu, Señor, de poder y de fortaleza venga a nosotros, papá, y que por medio de este espíritu, Señor, nos determinemos, y que pase lo que pase, Señor, y lo que tengamos que hacer para seguir tu camino, papá, lo hagamos, Señor. Que nuestro sí sea un sí, papá, y que nuestro no sea un no. Que seamos determinados, papá, personas determinadas a seguir tu voluntad, personas determinadas, Señor, a someternos, Señor, a tu voluntad. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra alma se sujeta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ezequiel. El anteúltimo es el espíritu de conocimiento contra el testigo falso que habla mentira. Es Abby. Hola, hermanos. ¿Se me escucha, no? Buenas noches. Yo quiero leer Isaías 11. Que dice: del tronco de Isaí saldrá una vara, y un vástago retoñará de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia al Señor. Yo al principio, cuando la pastora me lo mandó, era como que ¿qué era el espíritu de conocimiento, no? Y entonces el Señor me dijo, hablando ahí con el Señor, que lo mirara a Jesús, que digamos es como que comenzar desde el principio, ¿no? Lo que hacemos cada día, levantarnos, mirarlo a Él. Algo que encontraba acá es que el espíritu de conocimiento solamente lo da Dios. Y algo que entendí acá, que el espíritu de conocimiento es solo aquel que Dios nos da para vivir una vida recta. Y al mirarlo a Jesús, al leer la Biblia, al ver todo lo que Él hizo, todo lo que Él sigue haciendo, ¿no? Pude ver mucho, pude entender por qué el Señor actuaba como actuaba, ¿no? Viviendo una vida tan recta. No, más abajo en Isaías dice: se deleitará en reverenciar al Señor, en el 3. No juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Ahí entendía que el Señor no actuó como muchas veces nosotros actuamos,
sino que con el conocimiento que el Señor les dio a él y con el conocimiento que el Señor nos da a nosotros, podemos actuar de una manera recta, vivir una vida recta. Y algo que yo le preguntaba de cómo podemos tener el conocimiento del Señor, ¿no? Y es viviendo una vida, una intimidad con el Señor y una vida en profundidad con Él. Y lo siguiente que me tocó, que es el testigo falso que habla mentira. El testigo falso que habla mentira, que literalmente significa yo buscándolo, el testigo mentiroso. Dice, el testigo es aquel que habla lo que escucha. Y algo que yo meditaba es que uno que podemos decir en la Biblia que fue Judas. Él fue un testigo mentiroso porque él fue el falso, con su lengua maquinó para obtener algo que al final, bueno, que todos sabemos que lo llevó por mal camino, lo llevó a que se suicidara. Y algo que yo meditaba en una palabra, dice, en Proverbios 21-28 dice, el testigo mentiroso perecerá, pero el hombre que sabe escuchar siempre podrá hablar. Otro versículo que me impactó mucho, que dice, el testigo falso no quedará impune y el que respira mentiras no escapará. En otras versiones que yo había leído dice que el testigo falso respira mentiras. Y eso me impactó mucho porque... entonces ahí podemos entender, hoy entendía que uno siendo testigo falso camina en una vida que no es recta, en una vida de mentira, en una vida falsa. Y es algo que me impresionó mucho, la verdad. Y era eso lo que quería compartirles sobre el testigo falso que habla mentira y el espíritu de conocimiento. Y bueno, quería orar para, como decía Sandra hace rato, que uno también puede no tener el espíritu de conocimiento, ¿no? Así que quería orar por eso. Así que si quieren, los que se quieran levantar. Sí, el espíritu de conocimiento. Papá, primeramente te pedimos perdón, Señor, si muchas veces hablamos mentiras, falsedades, Señor, tal vez en distintas medidas cada uno, pero al hablar, Señor Jesucristo, podemos bendecir o podemos maldecir, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, primeramente, y Señor, que sea el espíritu de conocimiento, Señor, entrando en nosotros, Señor, y que podamos tener cada día una vida, Señor, en profundidad, en intimidad contigo, cada día, Padre. Amén. Gracias, Abby. Bueno, el último es la lámpara del temor, que cuando falta, y en la contraposición es la persona que enciende rencilla con proverbios. Bueno, en Isaías 11:3 dice, encontrará su deleite en la vida por el espíritu de temor del Señor. Él no juzgará por su apariencia, ni basará sus decisiones en rumores. Bueno, yo cuando estaba leyendo la palabra, veía que deleite en hebreo significa o se relaciona mucho con la percepción. Y bueno, cuando le preguntaba al Señor qué era o cómo era el espíritu de temor para él, se me vino así clarito una imagen de que era una vara.
Entonces yo me imaginaba la vara que para caminar en el reino, digamos, o sea, nosotros vamos agarrados de la vara. Pero el Señor me dijo que no, que la vara va a través nuestro, o sea, nos atraviesa por el corazón. Y después cuando buscaba que era la percepción es una forma de ver y procesar las cosas. Y de esta palabra de la percepción, en hebreo una de las letras más importantes para este concepto es Hajim y significa ojo. Es una visión profunda y a mí me impresionó porque cuando estaba sentada ahí y le escuchaba a la pastora que hablaba de ojo, dije, mira vos. y entonces la percepción es mirar como Cristo ve. El temor de Dios es eso, digamos, tener la percepción que Cristo tiene hacia otras personas, hacia lo que queramos mirar. Y se me venía 3 pasos, que mirar como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Eso es la base para tener el temor de Jehová, el temor a Jehová. Y una de las cosas que se hablaba también en coherencia creo que era hacia la reverencia. Y cuando la pastora decía que no hay que tenerle, ¿cómo dijo? El terror, ¿no? Ajá, eso, tener miedo. Y cuando meditaba en esto sentada, pensaba de que, claro, al principio, digamos, nosotros no sabemos tener temor. Entonces, sí se comienza teniendo miedo hasta que llegamos al nivel como Cristo actúa, digamos, que es ese temor por amor a Cristo. Y ahí, digamos, se produce la gracia, ¿no? Que entonces el temor es mirar, pensar y actuar como Cristo. Y otra cosa que me llamó la atención es que en la versión Septuaginta se traduce el mismo pasaje, algo así, como Él los llenará del espíritu de temor del Señor. Entonces, cuando Él dice, Él nos llenará, Él nos llena de esa lealtad. Nosotros cuando tenemos lealtad, tenemos temor a Jehová. Y por ende, por esa lealtad que yo le tengo a Él, yo actúo como Él. Y después, en arameo, se traduce como Él resplandecerá con la reverencia al Señor. Y ahí también me llama la atención de esto de las lámparas. Claro, si nosotros tenemos temor a Jehová, es como decía Mari, creo, que nosotros resplandecemos. Nosotros vamos iluminando y a mí me re gusta esto. Y sí, nuestro diseño, digamos, es resplandecer, porque somos estrellas. Después la contraparte está en Proverbios 6, 16 al 19. La contraparte es el que enciende rencilla entre los hermanos. El que enciende rencilla significa, sería como que el que pone discordia entre los hermanos. Profiriendo mentiras en falso testimonio y sembrando discordia entre amigos, esto es totalmente despreciable para Dios. Bueno, no tenía mucho preparado sobre esto, pero se me venía de que cuando uno genera discordia, o sea, cuando uno va y le habla al hermano sobre otra persona, es cuando sembramos una semilla o partimos la vara que tiene el hermano de temor a Jehová. Entonces, nosotros vamos, digamos, es como que somos armas del enemigo, que nosotros vamos y quebramos esa vara y podemos hacer tropezar al hermano, porque el hermano, ¿qué va a hacer? Va a seguir hablando, va a seguir maquinando en su cabeza y va a perder sigilosamente el temor a Jehová. Y bueno, eso quería compartirles. Así que los hermanos que quieran tener el temor a Jehová, que se puedan parar. Bueno, Padre, primeramente, Señor, queremos pedirte perdón, Padre, por generar rencillas, Señor, en esta casa, Señor.
y por a veces haber sido, Señor, piedra de tropiezo, Señor, para que el hermano peque, para que el hermano rompa esa vara, Señor, de temor hacia ti. Y Padre, hoy nos establecemos, Señor, y queremos, Señor, que los ángeles vengan, Señor, y establezcan, Señor, una vara de temor, Señor, en nosotros, Señor. Y de acuerdo a esa vara, Señor, poder caminar, Señor, poder pensar, Señor, actuar, Señor, y mirar como tú miras, Señor. Y que de hoy en adelante, Señor, sea el Espíritu, Señor, recordándonos, Señor, de estas tres cosas, Señor. Que cada vez que tengamos que tomar una decisión, Señor, que cada vez que tengamos que pelear contra algo, Señor, que cada vez, Señor, que tengamos a una persona frente a nosotros, Señor, nos recuerde estas tres cosas, Señor. Solamente mirarte a vos, Señor, y saber, Señor, que al temor de Jehová, Señor, primero cuesta, Señor, pero después se hace un hábito, Señor, en nuestra vida. Y queremos, Señor, que lleguemos a ese nivel de temor, que nos regocijemos, Señor, que nos deleitemos, Señor, en ese temor, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. ¿Quién tiene su mente que se imagina cosas? Yo me imagino. ¿Sí? El Señor creó en nuestra mente algo que se llama imaginación. Entonces ahora yo le voy a leer algo. No quiero que usted lo busque en su Biblia. Si después lo quiere, lo voy a mandar al grupo de la Congre. Pero quiero que cierre sus ojos. Y mientras yo voy leyendo algo, usted se lo va imaginando. ¿De acuerdo? Bien. Estamos acá con el sacerdote Josué. Imagínense un sacerdote, una persona, un varón vestido de blanco. El ángel que está al lado. Y dice, y el sacerdote vuelve a levantar los ojos al cielo. Y dice que vio un rollo. Imagínense un rollo, y ese rollo el ángel lo abre en el cielo. Imagínense una tela ahí que está como haciendo sus ondas en el cielo porque está como desprendido en el aire. ¿Sí? ¿Qué ves? Le pregunta el ángel al sacerdote. Y el sacerdote respondió, veo un rollo que vuela. Estamos todos viendo un rollo que vuela. Es como si fuera una tela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Y me dijo, entonces esta es la maldición que sale por toda la faz de la tierra. Porque según lo escrito de un lado, en la parte de arriba de esa tela, imagine el color que usted quiera, dice, todo aquel que roba será excluido. Esta frase está escrita en la parte de arriba. Todo aquel que roba será excluido. Y según lo escrito en la parte de abajo, dice, todo aquel que jura falsamente será excluido. Yo lo hago salir, dice Yahweh, Sebaot, y entrará en la casa del ladrón. ¿Qué es lo que va a entrar en la casa del ladrón? Este rollo, esta tela, con esa insignia escrita. Y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura en falso. Mi nombre, el que jura en falso mi nombre, y permanecerá en medio de su casa hasta que su maderaje y sus piedras se consuman. Esta palabra, el Señor, siga usted con los ojos cerrados, esta palabra me traía el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces como hijos de Dios no nos equipamos con la escritura, con la palabra que Dios nos da. Entonces
Le estamos robando a Dios lo que Él nos dio. Le estamos robando al negarle la honra y la gloria que a Él le corresponde. Estamos robándole aún el que Él se desate y bendiga a mis generaciones. ¿Por qué? Porque dice que cuando esto entra en la casa del ladrón o entra en aquel que juzga con falsedad, dice que ese nombre va a permanecer en esa casa hasta que la casa, dice, se rompa o queme su maderaje, su madera, y las piedras se consuman. Está hablando de generación en generación. En esta noche el Señor nos da esta palabra de las 7 lámparas de sus ojos, para que lo tengamos en cuenta y que nuestro corazón, cada uno en su casa, cuando esté solo, pueda volver a ver todo este tema y preguntarle al Señor: Señor, ¿yo te estoy robando la gloria? ¿Te estoy robando la honra? ¿Te estoy robando la adoración? ¿Te estoy robando de que la Escritura no la estoy cumpliendo? Y dígale al Señor: Señor, si ya en mi casa entró ese rollo, que Él pueda activar ángeles y lo puedan sacar. Tenemos esa herramienta para pedirle al Señor. Por eso el Señor nos da la oportunidad de aprender, para liberarnos, para quitar toda maldición de nuestra casa y de nuestras generaciones. Porque Dios es un Dios generacional. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchos nos hemos parado porque nos faltaba la lámpara, o del temor, o de poder, o del conocimiento, o del mismo espíritu de Yahweh, Señor. Por eso en esta noche te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdona mi casa, perdona mis generaciones, Padre. Perdón, Señor. Y si en mi casa, Señor, en la casa de cada uno de mis hermanos, ese rollo entró, Padre, que puedas enviar legiones de ángeles, Señor, para limpiar nuestras casas, Señor. Limpiar nuestras casas de lo que te hemos robado. Limpiar nuestras casas de mentira. Limpiar nuestras casas de lo que no hemos tenido temor y nos hemos manejado como hemos querido, Señor. Limpia nuestras casas de falsos conocimientos, Señor. Limpia nuestras casas de obedecer nuestra propia voluntad o de hacer lo que yo quiero. Limpia nuestras casas, Señor, de que muchas veces hemos hablado, hemos profetizado diciendo Dios me dijo y era mentira. Limpia nuestras casas. ¿Y cómo sabemos que era mentira? Porque no se cumplió. Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés sacando esos rollos, Señor. Esa tela que entró en nuestras casas y puede afectar nuestras generaciones. Padre, mira, acá los que estamos, todos tenemos casa. Que seas vos viendo cada casa representada en este lugar. Porque el que hoy vino no vino porque quiso, vino porque vos lo trajiste con un propósito. Y el propósito que, Señor, es limpiar nuestras casas. Padre, en el nombre de Jesús, vos querés que como hijos vivamos bien. Ningún padre quiere que su hijo viva mal. Pero a veces vivimos mal porque no hacemos tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Y hacemos la nuestra, Señor. Limpia nuestras casas de toda queja. Limpia nuestras casas de pobreza. Limpia nuestras casas, Señor, de inmundicia. Limpia nuestras casas de mentira. Limpia nuestras casas de no ser coherentes con tu palabra.
Limpia nuestras casas de que cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, Señor. Porque muchas veces dejamos que la tiniebla hable a nuestros oídos. Pero Señor, hoy estamos aquí presentes para pedirte que limpie nuestras casas y la de nuestras generaciones. Y traemos nuestras generaciones, cada uno, aunque esté soltero, no importa, preséntele a Dios sus generaciones, porque ya están las generaciones. Aunque no hayan nacido, ya están. El Señor ya las conoce, tu generación. Y dice que cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros pagamos el precio por 1000 generaciones. 1000 generaciones están delante de los ojos de Dios. Así que, Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre, por la palabra que has traído, por el consejo con el que cada uno hoy se puede ir. Y la palabra dice en Isaías 11, 3 y 4, en otra versión, dice: Él se deleitará en obedecer al Señor. ¿Quién se deleitará en obedecer al Señor? Nosotros que hoy hemos entendido y nos vamos con los 7 espíritus de Dios en nuestras vidas para poder pelear con la tiniebla cuando venga con esas 7 cabezas. No juzgará por las apariencias. Muchas veces nos hemos equivocado porque hemos hablado de las apariencias, de lo que nos parecía nada más. Dice, si tenemos los 7 espíritus amados, las 7 lámparas encendidas, no vamos a juzgar según las apariencias, no vamos a deleitar en obedecer al Señor. Dice, no vamos a tomar decisiones basadas en rumores, sino que haremos justicia a los pobres y tomaremos decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Así que, Padre, gracias, porque si nosotros portamos las lámparas encendidas de tus 7 espíritus, Señor, también donde vamos, sanamos la tierra, Señor. Nuestro soplo sanará la tierra, nuestro soplo sanará familias. Y estas lámparas encendidas hará que cumplamos el propósito del Padre. Ese propósito que ya está en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, en el temor del Señor, que usted pueda pasar con ese temor. Que usted está dispuesto, pidiendo perdón al Señor, a hacer su partimento, comer de su cuerpo y beber de su sangre.